¿Me escuchan? Sí. Ok. Pues yo creo que aunque vamos con mucha velocidad, que están aprendiendo muchas cosas y viendo muchas riquezas de la palabra de Dios, y esto es nuestro deseo. Hoy quiero primero comenzar como un puente entre ayer y hoy. Ayer comenzamos el Nuevo Testamento, que es un gigante transición del Antiguo Testamento. Ya estamos entrando en una nueva era. Entonces, los 4 evangelios son el comienzo de esta transición. El Señor Jesús vino en Mateo para establecer el reino de los cielos. Y un versículo muy importante para esto, hermanos, que deben recalcar es Mateo 16, 18. ¿Cómo va el Señor a establecer el reino de los cielos? Va a hacerlo mediante la edificación de la iglesia. Es muy importante, se menciona solo 2 veces en Mateo, capítulo 16 y 18. Es a través de la edificación de la iglesia que el reino de los cielos será establecido en la tierra. Y también el hermano José Luis mencionó ayer que en capítulo 28, versículos 19 y 20, vemos prácticamente que el Señor establece el reino de los cielos y edifica la iglesia mediante la ida de sus discípulos para predicar el evangelio a toda la tierra y a bautizar los creyentes, los que creen. Y luego para enseñarles, esto quiere decir alimentarlos para que puedan crecer, porque si no crecemos somos inútiles en el plan de Dios. Entonces este es un resumen. Y luego en Juan vimos, como la hermana mencionó claramente, que Juan tiene la meta de traernos la vida de Dios para que podamos ser edificados en Dios y unos con otros para ser la morada de Dios en la tierra. Entonces, como se enseñó ayer, son diferentes aspectos del mismo Cristo, la misma persona, el Mesías, el enviado y ungido de Dios. Diferentes aspectos de él y también de su comisión y su propósito. Mateo habla del establecimiento del reino de los cielos. Juan habla de impartirnos la vida de Dios para hacernos su morada. Hoy vamos adelante al libro de los Hechos. Se puede juntar estos 5 libros en esta manera. Los 4 evangelios y los Hechos son los libros históricos. Como en el Antiguo Testamento tuvimos 12 libros históricos, en el Nuevo Testamento tenemos 5 libros históricos. En el libro de los Hechos tenemos varios. Primero yo quiero darles unos puntos para ayudarles a ver. Este es un libro de transición. Es la palabra más importante con los Hechos. Es un libro de transición. Primero, es una transición de la era del Antiguo Testamento bajo la ley al Nuevo Testamento, la era de la gracia. Ya gracias a Dios, Él se ha impartido en nosotros como la gracia y Él quiere vivir en nosotros la vida que va a cumplir su propósito eterno. También vemos que es una transición del pueblo de Israel a la iglesia. El Antiguo Testamento se ocupaba con Israel, pero el Nuevo Testamento se ocupa de la iglesia. En esta era el Señor Jesús está edificando su iglesia. Aunque cuida de Israel, Israel por ahora está puesto a un lado. Y el enfoque del mover de Dios está con la iglesia hoy.
Otro punto de transición, en los 4 evangelios vimos el ministerio de Jesús en la carne, su ministerio terrenal. Pero en los Hechos vemos el ministerio del Cristo ascendido. Él ya está en ascensión, llevando a cabo su ministerio celestial como el Espíritu en los discípulos. Él no dejó de continuar su ministerio, simplemente lo trasladó, elevó de la carne de un solo hombre, Jesucristo. Ahora él lleva a cabo su ministerio a través de su cuerpo, con muchos discípulos. Y ahora vamos a abrir el libro de los Hechos. Quiero que veamos unos versículos juntos que son claves. Capítulo 1. Quiero esta mañana con ustedes ver tal vez 3 puntos más importantes. Primer punto es la meta. Vemos en el libro de los Hechos la meta del Señor. Vamos a capítulo 1, versículo 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí vemos que el Señor quiere extender su testimonio como una realidad en toda la tierra. Seréis mis testigos a través del testimonio de sus discípulos, como José mencionó ayer. Discípulos se reproducen en discípulos. Él quiere que sus testigos lleguen a la parte más remota de la tierra para evangelizarla y para edificar la iglesia como su cuerpo. Ahora vamos a ver el tema. Lo tiene enfrente de ti en la versión Recobro. El tema de los libros de los Hechos es la propagación del Cristo resucitado. En su ascensión, hasta allí llegan los evangelios, hasta su ascensión. Lucas y Marcos llegan hasta su ascensión. Ahora este Cristo resucitado que ascendió al cielo tiene que ser propagado, reproducido en muchas personas. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a hacer por el Espíritu, a través o mediante los discípulos. El libro de los Hechos recalca el ministerio de los apóstoles, pero ellos son simplemente discípulos también. El Señor va a propagarse hasta la parte más remota de la tierra por el Espíritu mediante los discípulos. Y Él va a hacer esto para producir iglesias normales, iglesias locales, las cuales son el reino de Dios en la tierra. Ok, ahora vamos a considerar y cuál es la manera que Él va a hacer esto. En capítulo 8, el Señor dijo, pues la manera es por medio del poder que viene del Espíritu Santo.
El único que puede extender este testimonio de una tierra pequeña, Israel, hasta Puno, Perú. Aleluya. ¿Cómo será posible, hermanos? Ninguno hablaba español, ni sabían del Nuevo Mundo. Pero aquí estamos 2000 años después y el testimonio de Jesús se ha propagado a toda la tierra habitada. ¿Cómo? Aunque las puertas del Hades han resistido, han perseguido, han matado muchos de los testigos del Señor Jesús, no han prevalecido. La iglesia ha prevalecido. Y ahora tenemos el testimonio de Jesús por toda la tierra y está propagándose y incrementándose hasta hoy. Pues será por el poder del Espíritu Santo y será por medio de las oraciones. Vamos al versículo 14. ¿Qué hicieron? Ellos volvieron a Jerusalén y no sabían qué hacer. El Señor no los dio instrucciones. Ellos volvieron después de ver al Señor ascender a los cielos. Volvieron al aposento alto y comenzaron a orar desesperadamente. 120. Y dice en 14, todos estos perseveraban unánimes en oración. Esta es la clave para el libro de los Hechos. Dios se mueve por el poder del Espíritu Santo en sus discípulos cuando están en un acuerdo, cuando están unánimes. Esta es la clave maestra para su mover en la tierra. Un grupo de personas unánimes, orando, llenándose del Espíritu Santo. Esto es su manera de llevar a cabo su obra. Y el resultado de esta oración, vamos a verlo en capítulo 2. Versículo 1 y 2 dicen, pueden leerlo para nosotros, hermanos. 1 y 2. Después, el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento de soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu les daba expresar. Y esto es el comienzo de la iglesia. La primera iglesia, después de esto, predicaron el evangelio en Jerusalén y la iglesia fue producida. Este grupo de personas estaban llenos del Espíritu Santo y este día fueron bautizados en el Espíritu Santo, como Jesús había predicho en los evangelios. En el día de Pentecostés, que era 40 días después de su ascensión, o 50 días después de su ascensión, perdón, Jesús, como la cabeza ascendida, bautizó todos sus miembros del lado judío en su cuerpo en el día de Pentecostés. Pero esto no fue el fin. También vamos a capítulo 10, porque ahora, como dijimos, el mover de Dios principalmente, pues, está con la iglesia, pero está incluyendo los gentiles. En Hechos 10, Pedro estaba, en versículo 44, Pedro estaba en la casa de un centurión, que es un hombre gentil, pagano. Él era un italiano, no era judío. Pero Pedro predicaba el evangelio y el Espíritu Santo ya alcanzó los gentiles y los bautizó. En 44 dice, mientras aún Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó
sobre todos los que oían la palabra. Y luego, en 45, y los creyentes de la circuncisión, esto quiere decir los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaban atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, esto fue una gran transición. Ahora Dios abrió sus brazos y está incluyendo los gentiles. Está injertando los gentiles en este árbol cultivado. Entonces, esto es como Dios formó la iglesia, produjo la iglesia, bautizando los creyentes judíos en el día de Pentecostés y bautizando en el Espíritu los creyentes gentiles en Hechos 11, en la casa de Cornelio. Con estos dos pasos, el cuerpo de Cristo fue producido y la era cambió. También en los Hechos hay dos secciones si quieres entender el libro de una manera muy fácil. La primera sección cubre principalmente el ministerio de Pedro, del apóstol Pedro, los discípulos bajo su liderazgo en capítulos 1 al 12. La siguiente parte del libro se enfoque en el ministerio del apóstol Pablo para extender este testimonio de Jesús desde los judíos hasta los gentiles, hasta las naciones de la tierra, mediante el ministerio del apóstol Pablo. Yo creo que tal vez son los puntos principales en el libro de los Hechos. El Señor en ascensión se propaga mediante el Espíritu y sus discípulos y produce iglesias por todo el área mediterránea, y estos eran el cuerpo del Cristo ascendido para su expresión en la tierra y para introducir su reino en la tierra, su imagen y su dominio. Ahora vamos al libro de Romanos, capítulo 1. Vamos a leer versículo 1 al 4. Pablo, esclavo de Cristo Jesús, apóstol llamado, apartado para el evangelio de Dios. Esta es la carga en el libro de Romanos. Pablo no había ido a Roma, pero él escribió a los creyentes en Roma. Eran salvos, eran la iglesia, pero Pablo escribió este libro para ayudarles a entender con claridad qué es el evangelio de Dios que habían recibido. En este libro, él da un esquema clara y completa del evangelio de Dios. Continuando en versículo 2. Este evangelio había sido prometido antes por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. Y hablamos de esto la semana pasada. El enfoque de este evangelio es acerca de su hijo, que era del linaje de David según la carne, y que fue designado el Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, ¿cómo? Por la resurrección de entre los muertos. Jesucristo, nuestro Señor. De aquí vamos a volver a capítulo 16. Quiero llevarles a unas pepitas de oro en este evangelio. Lo puede llamar el quinto evangelio. Este es el evangelio de Pablo. Romanos es el evangelio completo de Pablo. En 16:25, Pablo dice, al que puede confirmaros según mi evangelio, es decir, la proclamación de Jesucristo,
según la revelación del misterio, mantenido en silencio desde tiempos eternos, pero aleluya, manifestado ahora, y que mediante los escritos proféticos, según el mandato del eterno Dios, se ha dado a conocer a todos los gentiles, hasta puro Perú, para la obediencia de la fe. Pues hermanos, aquí vemos que este evangelio es algo eterno, es su plan eterno. No solo incluye lo que Jesús consumó en la cruz cuando dijo consumado es. El evangelio completo abarca toda la obra de Cristo, su obra terrenal y su obra para consumar la redención y su obra celestial para producir las iglesias, el reino de Dios. Ok, esto es una vista de pájaro del libro de Romanos. Ahora vamos a ver unos detalles. En capítulo 1, volvemos a capítulo 1, Pablo dice en versículo 3, el evangelio es acerca de su hijo, que era del linaje de David según la carne. Su hijo, según la carne, es Jesucristo cuando andaba en la tierra. En ese entonces, él fue el hijo unigénito de Dios. Hay que recordar esto. Jesucristo caminando en la tierra, en la carne, fue el hijo unigénito e único de Dios. Ahora vamos a Romanos capítulo 8. Versículo 29. Pablo dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La meta de Dios se ve en este versículo. La meta de Dios es tener muchos hijos, muchos hermanos del Hijo primogénito de Dios. Aquí no dice unigénito, dice primogénito, porque aquí está hablando del Cristo encarnado, crucificado y resucitado. En resurrección, Cristo se multiplicó, se agrandó, se duplicó y ahora Él tiene muchos hermanos. Y Él es el primogénito Hijo de Dios. Dios ya tiene muchos hijos y Jesús tiene muchos hermanos. ¿No es esta una maravilla, hermanos? ¡Qué evangelio! Hace 2000 años andaba en la tierra un solo Jesús, un solo ungido. Pero ahora, andando por todo el globo terráqueo, andan millones de hermanos del primogénito Hijo de Dios. ¡Qué gloria para Dios! Ahora vamos a capítulo 12 y vamos a ver cómo Pablo describe este grupo de millones de hijos de Dios, hermanos del primogénito Hijo de Dios. 12:5, él dice, así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, y miembros cada uno en particular, los unos de los otros. En esta sección, desde capítulo 12 al capítulo 16, vemos la meta del Evangelio de Dios. La meta del Evangelio de Dios es producir muchos hijos de pecadores. Y de estos hijos, formarlos y edificarlos como el cuerpo de Cristo. En Adán somos muchas personas aisladas y peleadas. Pero en Cristo somos un solo cuerpo.
con muchos miembros en particular, pero somos miembros los unos de los otros. Esto es la meta del libro de Romanos. Y es el resultado del Evangelio. Ahora vamos a capítulo 16, el último capítulo. Y versículo 1 dice, os recomiendo nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia que está en Cencrea. En este capítulo yo creo que menciona la iglesia 5 veces. El cuerpo único y universal de Cristo que está llenando la tierra está expresado en muchas iglesias locales. Sin la vida de iglesia, sin la iglesia práctica, sin las iglesias locales, el cuerpo de Cristo no tiene ninguna manera de realizarse prácticamente. Entonces, esto es la meta del Evangelio de Dios, que el cuerpo de Cristo sea expresado en muchas iglesias locales. Ahora quiero cubrir por último, y luego el hermano Rick va a continuar, la manera. He cubierto el Evangelio completo, la meta del Evangelio. Ahora vamos a la manera de llevarlo a cabo. Está en Romanos 5, versículo 10. Pablo comienza su Evangelio diciéndonos que todos somos pecadores y enemigos de Dios. Pero aquí, en versículo 10, él resuelve este problema del pecado y también resuelve el problema de nuestra vida natural y caída. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos en su vida. Éramos pecadores y éramos enemigos de Dios, pero fuimos salvos, justificados y reconciliados por medio de la muerte de Cristo. En su amor, Él murió por nosotros en la cruz y derramó su sangre preciosa para perdonarnos de todos nuestros pecados. Todo nuestro pasado pecaminoso estaba borrada por su sangre preciosa mediante su muerte. Pero todavía somos personas naturales, con una vida natural y una manera de vivir muy natural y muy individual. Y Dios tiene que hacer una obra en nosotros para transformarnos. La sección de transformación está en capítulo 12 hasta el final. Dios tiene que transformarnos. Aunque somos hijos de Dios, todavía tenemos la vida natural y Dios tiene que transformarnos o no podemos ser edificados como el cuerpo de Cristo en realidad y en la practicalidad. Sin la transformación nos quedaríamos simplemente individuos naturales o con amigos en la iglesia o con los que no nos gustan tanto en la iglesia. Pero no nos importa ninguno de los dos. Todos son nuestros hermanos y nuestras hermanas y por la gracia de Dios seremos edificados juntamente para ser el cuerpo de Cristo. Y esto suceda siendo salvos en su vida. Este es el aspecto orgánico de su salvación. Según Romanos 8:2, tenemos ahora en nosotros la ley del Espíritu de vida. Esta vida está en nosotros y está salvándonos de todo lo que somos en nuestro hombre natural, para que podamos ser y vivir como miembros del cuerpo de Cristo, para que Dios pueda lograr el deseo de su corazón aquí en la tierra. Este es un esquema, un esbozo breve de todo el Evangelio completo de Dios.
descrito, definido en el libro a los romanos. Ahora, hermano Rick, siga adelante, llévanos a la practicalidad aún más. Gracias, Sterling. Pues, hermanos, estoy tan contento ver o sus rostros o sus nombres en la pantalla y agradezco a los hermanos invitarme para visitarlos esta vez. Y lamento que el sufrimiento de la pandemia lo tienen encerrados y en puno, pero qué bueno que lo que el enemigo hace para restringirnos, el Señor entra para usar. Amén. Pues, hermanos, qué glorioso que tenemos la Biblia. Y en este repaso de la Biblia que los hermanos nos están llevando, llegamos a las epístolas del Nuevo Testamento. Y brevemente voy a abarcar tres libros, epístolas que siguen, Primera y Segunda de Corintios y Gálatas. Y al ver estos libros, hermanos, es bueno tener en mente que cuando consideramos cualquier libro del Nuevo Testamento, que el Nuevo Testamento tiene un enfoque, podemos decir, pues en su repaso mencionaron que este enfoque es Cristo mismo, es cierto. Otra manera de decir lo mismo es que es una presentación del Espíritu, este es Cristo como Espíritu, el Espíritu con nuestro Espíritu. O sea, el Nuevo Testamento presenta en manera clave los dos Espíritus porque al presentarnos a nuestro Señor Jesucristo, presenta el deseo que Él tiene de establecer y mantener una vida preciosa y dulce con nosotros, y eso es a través de nosotros estar bien claros de que tenemos un espíritu en la cual Él reside como el espíritu y que no hay nada que nos impide de tener una vida junto con Él. Entonces, al repasar esos tres epístolas, hay que recordar que nos presentan el Señor como el Espíritu con nuestro espíritu. Ahora, esos son uno de los primeros epístolas, como dijo hermano Sterling. Romanos es el primero de la serie de los epístolas. En verdad, podemos decir que lo demás, después de Hechos, lo demás del Nuevo Testamento son epístolas, dado que Apocalipsis también se puede considerar como una epístola. Entonces, estas tres epístolas vienen después de Romanos. Romanos podemos decir que es una epístola en cuanto a la vida cristiana de manera doctrinal. Y varios de los puntos al respecto, hermano Sterling nos ha dado. Después de ver la vida cristiana de manera doctrinal, entonces esta serie de tres libros se puede considerar como un grupo que indican, ya que recibimos la visión de la vida cristiana de manera doctrinal, cómo podemos ir progresando. Es nuestro deseo, ¿verdad? Entonces, vemos en esos tres libros un progreso que tenemos en nuestra vida cristiana de manera práctica, y eso se traza desde los Corintios en el punto de vista del primer epístola, en que son inmaduros en el Señor, como niños en el Señor. Luego en el 2 de Corintios vemos que Pablo los ha llevado y quiere ayudarlos, mostrando su propia experiencia de manera más avanzada para llevarlos a un punto de vista más avanzada. Y en verdad, no podemos ir mucho más allá que 2 de Corintios en nuestra experiencia, porque este libro nos lleva de la niñez cristiana hasta la madurez, la consumación. Gálatas, entonces, se puede considerar como un libro de protección, que si alcanzamos a nivel donde llegamos a la madurez que se menciona en 2 de Corintios, tenemos que cuidarnos de tres cosas más importantes
que utiliza Satanás para quitarnos de la experiencia del lugar santísimo. Esto es número uno, la ley en su aplicación de hoy en día. Número dos, la religión. Número tres, la tradición. Son tres cosas que pueden estorbar que disfrutemos al Cristo en la suma experiencia que se presenta en 2 de Corintios. Entonces, de otra forma, podemos decir que en realización del tipo antiguo testamentario, 1 de Corintios presenta a los cristianos ya renacidos y ya que han sido bautizados, o sea, a partir del libro de Romanos, entrando en el desierto donde se experimenta a Cristo en varios aspectos para su suministro. 1 de Corintios. 2 de Corintios es entrar ellos del desierto a la buena tierra, donde no tienen varios aspectos de Cristo, sino que tienen Cristo en su llenura, en su plenitud, para hacerlo todo. Y luego, ya que está en la buena tierra, hay que mantenerse allí. Y para mantenerse allí necesitamos el libro de Gálatas que indica que dentro de nosotros tenemos formalidades por el hombre natural en forma de la ley que se aplica hoy en día, en forma de la religión y la tradición que nos pueden fácilmente quitar de la experiencia de Cristo como la buena tierra que se presenta en 2 de Corintios. Amén. Entonces vamos a darles un poquito de esos tres libros, 1 de Corintios, 2 de Corintios y Gálatas. Pues 1 de Corintios, hermanos, pues para mí, pues para darles una palabra de testimonio, es una palabra muy dulce porque un día estuve con hermano Lee, en su último año de vida y procurando cuidar de su salud. Débil él, cansado él, acostado él, pensando yo que estaba dormido. Yo estaba atrás de él en un rincón del cuarto y él me sorprendió porque dijo, pensaba que estaba dormido. Me dijo, hermano, vamos a redimir el tiempo. ¿Por qué no me das un resumen del libro de 1 de Corintios? Y pues yo espantado, ¿verdad? ¿Qué le voy a decir, hermano, del libro de 1 de Corintios? Pues entonces hice el esfuerzo para hacer lo que pude, pero esto me haga saber de que para hermano Lee, el libro de 1 de Corintios era un libro muy importante y muy especial, porque presenta a Cristo de manera tan rica. Pues hermanos, el libro de Corintios fue dado por hermano Paul, escrito de Éfeso en el año 59 AD. Y el tema es Cristo y su cruz. Cristo y su cruz para resolver los problemas que se encuentran en la iglesia. Esta última parte del tema se reflexiona a lo que dicen los eruditos de que se trata ese libro. Dicen que ese libro se trata con problemas, problemas. Entonces ellos le dan una lista de problema tras problema a través del libro de 1 de Corintios que Pablo trata. Pues esto indica la niñez de los corintios, ¿verdad? Que tenían muchos problemas. Así que hermano Lee nos dice que este libro es en cuanto a la iglesia no normal, sino que la iglesia típica. ¿Qué tiene la iglesia típica? Pues tiene a Cristo, tiene su cruz, y por nuestra niñez tiene sus muchos problemas. Pero, hermano Lee nos ayuda a ver que si vemos a
el primer versículo de sustancia del libro, después de un saludo en versículo 1. En versículo 2 dice que la iglesia de Dios que está en Corinto, aquellos que han sido santificados en nuestro Señor Jesucristo, llamados santos. Entonces nuestro hermano dice que aunque estaban en su niñez y tenían sus muchos problemas, la calidad de la iglesia era de oro, era iglesia de Dios. Y eso eran santos que eran santos porque habían recibido a Dios. Así que en el punto de vista de Dios y de Pablo, eran preciosos. Así que así vemos a los santos, a todos, cuando, no obstante su condición. Pero había muchos problemas allí por la niñez de los santos. Para decirlos rápidamente, divisiones. El tratar con el hermano que había caído en pecado, los litigios, abuso de libertad en cuanto comida y en cuanto a comportamiento moral, asuntos de matrimonio, de comer cosas sacrificadas a ídolos o cosas que no deberían de haber comido, el cubrir de las cabezas de las hermanas, la cena del Señor, los dones, resurrección y las ofrendas materiales. Habían problemas que necesitaban ser corregidas en todas estas cosas. Pero en nuestra presentación de este libro, el hermano Lee no se enfoque tanto en esos problemas como hacen los eruditas, sino que enfatiza el aspecto del Cristo maravilloso que se puede aplicar para resolver cualquier problema que sea, en cualquier iglesia que sea, donde quiera que sea. Tenemos a Cristo para abarcar cualquier problema. Entonces, en la nota de pie, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 9, nos indica que Cristo tiene más de 20 aspectos que son presentados en el libro de Corintios que resuelve cualquier problema. En capítulo 1 tenemos 5 aspectos de lo que es Cristo. Es la porción dada por Dios en versículo 2. Es el poder de Dios en versículo 30. Sabiduría a nosotros de parte de Dios, versículo 30. Justicia, santificación, redención en versículo 30. O sea, 6 aspectos de lo que es Cristo en capítulo 1 de Corintios. Luego, Dios de gloria en capítulo 2, versículo 8, y lo profundo de Dios en versículo 10. Luego, en versículo 3, Él es el cimiento, fundamento del edificio de Dios en versículo 11. En capítulo 5, versículo 7 es nuestra Pascua. Versículo 8 es nuestro pan sin levadura. Y en versículo 10, versículos 3 a 4, es nuestra comida espiritual, nuestra vida espiritual y nuestra piedra, roca, peña espiritual. Y en versículo 3 de capítulo 11 es la cabeza, y es la cabeza del cuerpo en versículo 12. Es el cuerpo en versículo 12, de capítulo 12. Las premisas en capítulo 15, versículos 20 y 23. El segundo hombre en versículo 47 de capítulo 15. Y es el postrer Adán en capítulo 5, versículo 45. De estos aspectos de lo que es Cristo, lo más importante es que Él es postrer Adán, porque se dice allí que Él se hizo el Espíritu que da vida. Como este Espíritu, como el Espíritu, nuestro Espíritu, lo tocamos y tenemos a Cristo en cualquier aspecto que necesitamos para resolver los problemas anteriormente mencionados. Aleluya. Amén. Entonces, podemos decir que brevemente en este libro, de otro punto de vista, estos problemas y Cristo como la respuesta se enfatiza especialmente en capítulos 1 al 10.
1 a 10. Luego en versículo 11 tenemos a Cristo como la cabeza, como acabo de mencionar. En el administración de Dios en el universo. Y luego en 12 hasta 16 tenemos el cuerpo a través de que Dios administra su administración. Entonces, ve esto, hermanos. En capítulos 1 a 10, la administración de Dios es a través de Cristo como una persona maravillosa. En capítulo 11, esta persona llega a ser el cuerpo, la cabeza, indicando que ahora hay cuerpo. Y de ahí en adelante, no solamente es el Cristo personal individuo que resuelve problemas, pero de ahí y por delante hasta la Nueva Jerusalén, Él ministra el universo a través de su cuerpo y resuelve cualquier problema a través de su cuerpo. Entonces, versículos notables son 1:9, en que estamos llamados a la comunión de Jesucristo. Capítulo 1, versículo 30, en el cual estamos por Dios puestos en Cristo para vivir allí. Y los dos solamente importantes versículos 6, 17, en que el Señor, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Un versículo que podremos decir que puede ser resumen de todo el Nuevo Testamento y que se encuentra en este libro maravilloso. Junto con capítulo 15, versículo 45, donde el Señor se hace el Espíritu, y allí tenemos el Espíritu con nuestro Espíritu, una unidad para formar un solo cuerpo a través del cual administra todo el universo, y esto es 1 de Corintios. 2 de Corintios, entonces, nos lleva del desierto en 1 de Corintios, al lugar santísimo en 2 de Corintios. O podemos decir, si utilizamos el ejemplo del tabernáculo, en 1 de Corintios estamos en el santuario, estamos en el corte de fuera y el santuario, y pasando a 2 de Corintios, entramos como sacerdotes a estar en la gloria shekinah de Dios para vivir allí en el lugar santísimo. Por lo tanto, el hermano Lee dice que podemos considerar a 2 de Corintios como una autobiografía con una persona en el espíritu, indicando que Pablo aquí muestra a los corintios que se deben de y se pueden de entrar desde donde estén dentro de Dios para vivir ahí con Él y disfrutarlo en el lugar santísimo. Y queridos santos, esto es también un resumen del Nuevo Testamento en su entera, que nosotros a través del Espíritu, nuestro Espíritu, podemos tener un vivir junto con Él. Bueno, se me olvidó decir que en 1 Corintios tenemos 16 capítulos, aquí en segundo tenemos 13 capítulos, y esos 13 capítulos presentan por tema el ministerio del nuevo pacto y sus ministros. El ministerio del nuevo pacto y sus ministros, y luego de allí Pablo a los jóvenes que están en Corintios tiene que mostrarles y vindicar su apostolado. Eso es el contenido de 1 Corintios. Dicen que mientras las epístolas que van a abarcar quizás mañana, no sé, de Efesios y Colosenses pueden ser considerados como los epístolas y los libros más elevados de todo el Nuevo Testamento por su tiernedad, por su lado personal, por ser una autobiografía. Se puede considerar 2 de Corintios como el libro más profundo
es el libro más profundo del Nuevo Testamento. Al presentar el ministerio, es precioso como Pablo presenta el ministerio en cuanto a ciertas metáforas, que Pablo con su compañía de hermanos se presenta como cautivos del Señor, como los que esparcen incienso, como cartas vivientes, como vasos para contener el tesoro precioso, como embajadores, y se presentan este ministerio de estos cuadros principales. Sigue diciendo que ese ministerio es un ministerio de 3 aspectos. Es un ministerio del Espíritu, es un ministerio de justicia y es un ministerio de reconciliación. Entra a las personas. Ese ministerio infunde a Cristo como el Espíritu en las personas. Cristo ya infundido llega a ser su justicia, no solamente de manera objetiva, pero de manera subjetiva, causando que sean justos, y así los reconcilia a ellos, no solamente a Cristo, pero dentro de Él, para vivir en Él como el lugar santísimo. Estos 3 aspectos del ministerio se presentan en capítulos 3 a 5. Luego se presentan 2 aspectos de cómo se comprueba lo que es el ministerio verdadero. El ministerio verdadero puede tener dos características. Uno es que este ministerio, si lo disfruta uno, causa que uno ame más al Señor. Si algo es el ministerio verdadero, causa que la persona ame más al Señor. Y segundo, esta persona va a ser perseguido. Si uno lleva y disfruta el ministerio verdadero, uno será una persona que más y más ame al Señor, y uno que encuentra oposición y persecución, el cual se encontró Pablo. Entonces, versículos claves son 3:6, que indica que este ministerio es un ministerio del Espíritu que da vida mientras la letra da muerte. Capítulo 11, versículo 2, indica que nosotros somos vírgenes desposados al Señor como nuestro esposo. Y capítulo 13, versículo 14, indica la transmisión del Dios triuno a nosotros para ser el Espíritu, nuestro Espíritu, para que vivamos junto con Él. Y el hecho de que la orden en ese versículo dice la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, pone en primer lugar la gracia del Señor Jesucristo, es porque podemos decir que este epístola que nos da una vista del ministerio y el ministro, una vista que nos muestra que es vivir dentro del lugar santísimo donde nuestro espíritu, es una epístola en cuanto a la gracia del Señor Jesucristo, en la cual Pablo se presenta a sí mismo como uno que disfruta esta gracia en su espíritu. Luego en Gálatas, hermanos, ya que estamos en el lugar santísimo, en 2 de Corintios, necesitamos mantenernos allí. Y Pablo tenía que escribir a los Gálatas que estaban en peligro de perder su estación en la buena tierra, su estado con Cristo. Entonces, él habló fuertemente a los Gálatas en los siguientes versículos. En Gálatas 1:6 dice, yo maravillo que tan rápidamente está quitándose de aquel que los ha llamado a la gracia de Cristo a otro evangelio. En capítulo 2, versículo 21 dice, yo no nullifico la gracia de Dios.
Porque si la justicia es por medio de la ley, entonces Cristo ha muerto por nada, en vano. Cristo ha muerto en vano. Entonces estaban poniendo en vano la muerte del Señor en la cruz, levantando de nuevo el vivir por la ley, por los judaístas. Y en capítulo 3, versículos 1 a 3, dice, oh, Gálatas tan insensatas, insensatas. ¿Quién los ha puesto bajo una, cómo es la palabra? Who has bewitched you? ¿Quién los fascinó? Gracias, Terry. Gracias. Quiero aprender de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu a través de las obras de la ley o desde el huir de la fe? ¿Son tan insensatos, habiendo comenzado por Espíritu, ser perfeccionados ahora por la carne a través de la ley? Entonces, ellos estaban en peligro de perder lo que Pablo les había traído con el Evangelio. Así que el tema de Gálatas es Cristo debe reemplazar en nuestra experiencia la ley y que Cristo es en contra de la religión y la tradición. Entonces, brevemente, hermanos, para hacer esta obra tan importante, Pablo, después de avergonzarlos y mostrarlos a dónde habían desviado, él les dio una serie de versículos para mostrarles que tenían que volver al Espíritu con su Espíritu y vivir con Cristo allí por medio de la gracia. Y esos versículos, la cadena de versículos importantes en cuanto a los dos espíritus en Gálatas son los siguientes. Capítulo 1, versículos 15 a 16. Cuando agradó a Dios, me apartó del vientre de mi madre y me llamó a través de su gracia para revelar su Hijo en mí. Entonces, hermanos, perdone que no estoy leyendo los versículos, pero solamente recordándolos. Pueden revisar las citas. Primero de Gálatas 15 a la primera parte de versículo 16. Entonces, fue revelado Cristo en los Gálatas. Primer paso. Segundo paso. Él vivió en los Corintios después de ser revelado a ellos. En versículo 20 de capítulo 2, el versículo que ya todos hemos memorizado y sabemos que son crucificados ya con Cristo, ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros y la vida que vivimos en la carne no vivimos por nosotros mismos, sino por la fe, por aquel que me amó y se dio por mí mismo. Entonces, Cristo fue revelado a las Gálatas, Pablo les mostró, también vive en ellos, así que no deben de haber regresado a la ley. Luego, un versículo muy importante en cuanto al espíritu compuesto es Gálatas 3:14. Dice que para que la bendición de Abraham llegase a los gentiles en Cristo Jesús, para que recibamos la promesa del Espíritu por medio de la fe, indicando que el Espíritu consumado, el Cristo pneumático, ahora es la bendición de Abraham que recibimos como la promesa hoy en día para poder vivir en él como Abraham vivió en la buena tierra. Los Gálatas deberían de buscar vivir dentro de este espíritu a través de su espíritu humano y mezclado, pero en lugar de hacer esto, ellos buscaban la ley. Entonces Pablo estaba ayudándolos. Luego en capítulo 4, versículo 19, dice Pablo que Cristo está siendo formado en vosotros, en ustedes. Entonces, el Cristo revelado que vivía en él, ahora necesitaba ser forjados y formados en ellos,
sus hijos. Eso es capítulo 4, versículo 19. Luego en capítulo 5 tenemos versículos 16 y 25, en los cuales dice que debemos de andar por el Espíritu. Andar por el Espíritu. Y luego al comenzar capítulo 6, versículo 1, menciona el espíritu de mansedumbre, refiriéndose a nuestro espíritu humano. Así que en concluir este libro, Pablo menciona los dos espíritus para salvar los Gálatas de desviar a la ley. Entonces, hermanos, ojalá no he tomado mucho tiempo, pero allí tenemos el progreso desde la niñez en 1 de Corintios a llegar a vivir en un lugar santísimo en 2 de Corintios y ser guardados allí por las acciones que recibimos en Gálatas. Gracias, hermano Rick. Amén, amén. Hermanos, quiero darles una idea cómo estudiar sus notas. Cuando estamos dando un repaso así, cubriendo tanto material en un espacio tan breve, cuando estudian, traten lo mejor posible para poder encerrar los puntos principales en una cápsula. Hermano Lee tenía esta gran virtud que él pudo tomar algo tan grande como todo el Nuevo Testamento y reducirlo en una sola frase. ¿Quién puede imaginarlo? El hermano Lee puede hacer esto. Él dice, Génesis 1:1, Dios creó los cielos y la tierra. Apocalipsis 22, y terminó toda su obra con la Nueva Jerusalén. Así, con una sola frase, reúne toda la Biblia. Y ustedes, yo espero que pueden considerar los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que es el punto principal de este evangelio, que es el punto principal de los hechos. Claro, les dimos muchos subpuntos, pero recuerden el punto principal. Y el punto principal de Romanos, una definición de la vida cristiana. Y el punto principal de 1 de Corintios, de 2 de Corintios y de Gálatas. Hermano Rick mencionó que en 1 de Corintios estaban en el desierto, en 2 de Corintios y en el atrio, y en el lugar santo. Pero en 2 de Corintios estaban en la buena tierra y en el lugar santísimo, disfrutando a Cristo, y que se deben quedarse allí. Y Gálatas fue dado como un libro para protegerlos y guardarlos en la buena tierra, para que no fuesen distraídos de este Cristo que habían conocido y disfrutado. Pues háganlo mejor cuando comparten mañana de mostrarnos las secciones así. Y estamos preparando las notas. No es fácil preparar las notas. Oh, Señor, Rick tiene que ayudarme con tus notas. Ustedes toman sus notas, por eso no los doy a ustedes hasta después de que pasan. No es una prueba, que pasan el rebosamiento. Amén. Todos tenemos que aprender a sacar apuntes personales y luego suplimos con apuntes más cabales, pero los puntos que ustedes anotan son importantes, especialmente para ustedes. Amén, Señor Jesús. Gracias por estos días para Gracias, leer Señor. Amén. todos los libros del Nuevo Testamento. Amén. Unos días más, hermanos, y vamos hasta el viernes, vamos a abarcar toda la Biblia. Y me alegro que la mayoría de los universitarios en Perú ya tienen su versión recobro, gracias a Dios. Amén. Y ahora van a tener una introducción a todos estos libros que tienen en la mano. Amén, Aleluya. santos. Nos despedimos. Aleluya. Amén.